Capítulo 2.5. El funeral. Tras el ataque a Konoha y el sacrificio del cuarto Hokage, la villa de la hoja quedó mutilada. Habían perdido a miles de shinobis y civiles en el asalto, incluso la torre Hokage había sido blanco de ataque quedando solo escombros. Lo único que mantenía en pie la moral de shinobis y civiles era el intacto monumento a los Hokages. Apenas la noticia del ataque a la hoja llegó a oídos de las demás aldeas ocultas, prepararon ofensivas encubiertas con la intención de acabar con la maltrecha villa. Sin embargo, todos los intentos fueron inútiles, apenas lograban traspasar los límites del país del fuego, perdían todo contacto con sus fuerzas. Desapareciendo sin dejar rastro, al principio se pensó que podrían ser las propias y debilitadas fuerzas de Konoha, sin embargo, cuantos más intentos fracasados se acumulaban era obvio que una sombra protegía la hoja. O al menos no los ambos ni shinobis de esta, había algo más protegiendo la hoja. Pues informes de todo lo que ocurría en Konoha llegaban constantemente y se aseguraba que todo shinobi y Anbu estaban ayudando en la reconstrucción de la villa. Por el otro lado, Danzo Shimura estaba más que ocupado tratando de convencer al resto de la villa que la decisión más sensata era elegirlo a él como el quinto Hokage. Pero la decisión ya había sido tomada, Fugaku Uchiha sería nombrado quinto Hokage como lo quería el cuarto. Claro, las cosas no quedaron con una simple aceptación. Danzo, siendo apoyado por su séquito en el consejo, dijo que era alguna artimaña de los Uchiha para tomar el poder. Sin embargo, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, apoyaba el nombramiento del Uchiha, y no era el único. Jiraiya también apoyaba el nombramiento de Fugaku como futuro líder de la aldea. Y ya no hubo vuelta atrás cuando el daimyo del país del fuego llegó a la aldea para dar el visto bueno a ese nombramiento y dar el apoyo financiero necesario para reconstruir su aldea ninja. Esto enfureció a Danzo, todo su trabajo, todo lo que había hecho para poder deshacerse del débil gobierno del cuarto y poder acabar con la amenaza Uchiha en la aldea había sido inútil. El daimyo había sido engañado por las palabras de un viejo incompetente y un héroe de guerra pervertido, como si no, se le ocurriría poner a un Uchiha a cargo de la aldea. Los mayores enemigos de la aldea, desde que Madara se rebeló contra Hashirama, se debería de haber tomado la decisión de eliminar a todos. Pero ahora que tienen a un Uchiha en el poder las cosas serán más complicadas. Sus planes han cambiado y nuevas estrategias deben hacerse, pero por el momento se mantendrá en bajo perfil. 3 días tras el ataque de la aldea, se había anunciado el funeral del cuarto Hokage. El héroe que salvó la aldea del zorro de 9 colas y sacrificó a su hijo mayor, convirtiéndolo en el contenedor de la bestia que casi destruye la aldea. Kusina, por el otro lado, no estaba en sus mejores momentos. Su esposo había muerto salvando la aldea y su hijo mayor tendría que llevar la carga de llevar al Kyuubi. Cuando tuvo la oportunidad preguntó a Hiruzen y Jiraiya si había la posibilidad de volver a contener el Kyuubi ella misma. Y la había, la posibilidad de que ella volviera a contener al Kyuubi mientras pudieran reparar su sello. Sin embargo, tanto Hiruzen como Jiraiya pensaban que lo mejor era que Naruto se quedara como Jinchuriki del Kyuubi, le dijeron que en algún momento se haría anciana y el Kyuubi podría liberarse. Y sin más Uzumakis que pudieran contener tal poder, la única opción era uno de sus hijos. Por supuesto, ella estaba en contra de todo aquello, pero muy dentro suyo sabía que era verdad. Un Jinchuriki existe con el propósito de proteger al mundo y a la aldea del terrible poder que tienen las bestias con cola. O al menos eso le habían enseñado en sus primeros años en lo que alguna vez fue Uzushigakure. Cuando aceptó el destino de su hijo mayor como nuevo Jinchuriki del Kyuubi también vio la pena reflejada en los ojos de Jiraiya y el viejo Hiruzen. Ambos le prometieron que estarían con Naruto cuando él los necesitase. Ella solo pudo asentir aún si no aceptaba del todo su propia decisión. Cuando llegó el día del funeral, ella y sus hijos debían estar presentes. Se había decidido que el cuarto Hokage sería enterrado en una zona única y apartada de las del resto. Kusina se alistó aún con un nudo en el corazón al ver el vestido negro que tenía que llevar puesto. Recordó el primer día que Minato había hecho latir su corazón, el día en que la rescató, aún recordaba las palabras que le dijo. Me gusta tu cabello. Esa sonrisa boba en su cara. Por un momento su tristeza se desvaneció y una pequeña sonrisa adornó su rostro. Se cambió rápido, fue al cuarto de su hijo mayor. El pequeño Naruto había sido un niño muy inquieto desde pequeño pero, tras el incidente, como decidió llamar a aquella noche tan horrible. Había cambiado a su hijo, ya no lloraba tanto y parecía más sereno. Tenía 1 año y era el único de sus hijos con esas marcas en su rostro. ¿Sería el destino acaso que él fuera el Jinchuriki del Kyuubi? Si era así, el destino sería de las fuerzas más crueles de este mundo.
Puso uno de sus dedos sobre las mejillas del pequeño Naruto y empezó a acariciarlo. Unos momentos más tarde el pequeño rubio empezó a abrir los ojos dando un bostezo muy débil. Una vez se despertó por completo, Kusina lo cargó con ella y lo llevó al baño. No lloró ni trató de moverse, se quedó quieto mientras el agua tibia lo limpiaba. Cuando terminó, lo sacó y lo secó con una toalla, luego le puso la ropa que debía usar para el funeral, dejándolo en el pequeño salón de la casa mientras ella tenía que encargarse de sus otros dos hijos. Hizo el mismo proceso con los otros dos hasta que al fin tuvo a sus tres hijos, limpios y cambiados. Ahora quedaba la difícil tarea de llevar a sus tres hijos. De repente se escuchó el sonido del timbre. Kusina se quedó mirando la puerta durante un momento hasta que se decidió por abrirla. Frente a ella había 5 personas, casi todas ellas vestidas con yukatas negros, como acostumbraban los Uchiha. Su antigua compañera de equipo Mikoto, su esposo Fugaku que tenía ahora un parche en el ojo y sus 3 hijos. Itachi llevaba al pequeño Sasuke en brazos y Setsuna era llevada en brazos por Mikoto. Pensé que, tal vez, necesitarías ayuda, dijo Mikoto, con una voz suave y comprensiva. Kusina vio por unos instantes a todos los pelinegros parados delante de su casa. No había hablado con Mikoto desde aquel incidente y podía ver que su amiga estaba preocupada por ella. Por el otro lado Fugaku evitaba ver a la pelirroja. Desde lo ocurrido con Minato, un poco de culpa se instaló en su corazón. Tal vez si hubiera tenido más poder nada de esto habría pasado. No se sentía lo suficientemente capaz de enfrentar a la esposa de Minato, no al menos hasta que esa culpa desaparezca. Buenos días, Kusina-san, dijo Itachi con un saludo formal y sin separarse de su hermano menor. Buenos días, contestó Kusina, observando al pelinegro que la saludó. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Mikoto le había contado que durante un tiempo estuvo muy distante, pero tras el nacimiento de Sasuke y Setsuna se había vuelto más cercano a la familia. Aunque solo con Sasuke, aún parecía tener cierto temor de acercarse a su hermana menor. Has crecido mucho, recuerdo cuando solías esconderte tras la falda de tu madre, aunque no duró mucho tiempo, añadió Kusina un poco triste, conociendo cómo Itachi tuvo que ir a la guerra siendo muy niño. Itachi pareció sonrojarse por aquel recuerdo de su más remota infancia, pero si era así no lo dejaba ver. Su rostro era como el de su padre, serio y sereno. Hemos venido a ayudarte con los niños y a acompañarte, dijo Mikoto. Muchas gracias, la verdad es que me hace mucha falta ahora que no está Minato, dijo Kusina alargando el nombre de su difunto esposo. Por un momento sintió las lágrimas querer salir, pero las contuvo y alzó la mirada. Tenía que ser fuerte por sus hijos. Itachi puede ayudarte con el pequeño. Mikoto se detuvo, no sabía el nombre del hijo menor de Kusina. Kusina notó aquello y se rió durante un momento antes de disculparse con su amiga por no haber podido decirle los nombres antes. Menmai y Akame. Con el pequeño Menmai, dijo mientras veía a los lados. ¿Dónde está Shisui?, preguntó a su hijo mayor. Itachi levantó los hombros indicando que no sabía dónde estaba. De repente se escucharon unos pasos atrás de ellos y un chico de pelo negro y corto llegó. Lo siento mucho Mikoto-san, dijo Shisui, tuve que regresar a casa, dejé unas cosas encendidas. Kusina vio al chico que recién había llegado. Era un Uchiha sin ninguna duda. Tal vez 1 año o 2 mayor que Itachi, pero este parecía ser mucho más abierto y relajado, al menos para un Uchiha. Tienes que llevar a la pequeña Akame, ordenó Mikoto. Shisui asintió, se acercó a Kusina haciendo una reverencia y diciendo que sería un honor para él llevar a la hija del cuarto. Kusina sonrió, una sonrisa como las que hacía antes del incidente. Miró a su amiga y entró a casa. Un tiempo después sacó a Menma y se lo entregó a Itachi, que parecía más que cómodo con 2 niños bajo su cuidado. Luego sacó a Akame y se la entregó a Shisui, que la recibió gentilmente. Tenía cierto temor con darle a Akame a alguien que no conocía, no porque no confiara en quien traía a su amiga, sino porque su hija era muy, ¿cómo decirlo?, espontánea. Pero para su sorpresa Akame se sintió cómoda con el Uchiha. Después salió ella cargando a Naruto en brazos, se acercó a su amiga, ambas sonrientes pusieron camino al funeral de Minato. Cuando llegaron a la zona donde sería, pudieron ver nada más que un mar de personas. Todas vestidas de negro y con miradas decaídas en sus rostros. Avanzaron hacia sus lugares donde estaban todos los que alguna vez fueron cercanos a Minato. Allí pudo ver al tercero junto con su esposa y sus 2 hijos. Más allá estaba Jiraiya, él había decidido estar solo en el funeral de su discípulo. Más allá estaba Shikaku Nara, sobreviviente al atentado de la Torre Hokage. Lamentablemente sobrevivir significaba quedar marcado, no solo física sino mentalmente.
Parte de su rostro había sido quemado, no era tan grave, pero para Shikaku, era un recuerdo de su error al momento de dirigir la defensa de la aldea esa noche. Aún tenía su puesto como mano del Hokage, pero había pedido que le dieran tiempo hasta que él considerase que estaba listo para volver. El clima aquel día sería algo que nadie olvidaría nunca, no era uno triste, ni una sola nube. Un sol resplandeciente iluminaba todo el lugar y una brisa cálida acariciaba las mejillas de todos. De repente una brisa, que nadie supo decir de dónde había venido, llevó consigo 2 hojas que lentamente se posaron sobre la tumba de Minato. Tal vez, la última despedida de quien sacrificó todo por su gente. Fin del capítulo 2.5. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.